Hola, queridos amigos de Contexto. Amigos, el mundo ha estado muy atento a los acontecimientos que han ocurrido como parte del conflicto recurrente entre Palestina e Israel, un fenómeno que, bueno, yo diría que cuando se aplaca vuelve a encenderse por cualquier chispa. Y hasta podría decirse que es un conflicto que hasta ahora ha sido continuo. Estos acontecimientos, además de que ponen en juego la vida y la seguridad de israelitas y palestinos, alteran también todo lo que es el orden mundial. Este evento bélico podría verse, yo diría que en tres escalas. La primera, el tradicional enfrentamiento Israel-Palestina por el territorio. La segunda, la lucha por la dominación de la región, de todo el Medio Oriente y el norte de África, donde compiten Irán, Turquía e Israel. Y sus vínculos y alianzas, que también son muy importantes. Vamos a decir que Israel podríamos vincularlo con sus socios, Estados Unidos, la Comunidad Europea, y no podemos dejar de lado algunas monarquías árabes que en los últimos meses, años, han firmado la paz con Israel, reconociendo su existencia como Estado. Mientras que Irán está detrás del apoyo económico y armamentista de Hamás, y quiere hacer, pues, progresar su revolución islámica hacia afuera de sus fronteras, y ahora parece estar aliado a Turquía, a la Turquía de Erdogan. Y por el otro lado, Irak, Libia y Siria, que han entrado en un proceso de autodestrucción que aún no se ha resuelto totalmente. Para Irán es importante hacer progresar su revolución islámica hacia afuera de sus fronteras, y por esto ha estado fomentando el hostigamiento a Israel con financiación del movimiento Hamás y a las monarquías árabes suníes a través del apoyo a los hutíes en Yemen, y se ha unido a Qatar frente al resto de las naciones de la península árabe y también a los alawitas en Siria. Pero yo diría que también existe una tercera lucha entre facciones religiosas, pero utilizadas para conseguir poder económico y político en la región. Y por último mencionaremos las que son causas directas del conflicto actual, entre las que se encuentran los procesos de desahucios de palestinos en la zona del este de Jerusalén por parte de Israel y lo que ellos dicen de la celebración del Ramadán y demás, y el ataque de Hamás con unos 1.500 cohetes a la zona metropolitana de Israel. Algunos politólogos han señalado que la situación política debilitada tanto en Israel como en Palestina podría estar siendo aprovechada para sacar partido electoral. En Israel, Benjamín Netanyahu no ha podido formar gobierno, y si no se logra tendría que ir de nuevo a elecciones, mientras que en Palestina la Autoridad Nacional Palestina, que está en el poder, vive un momento de debilidad. Mahmoud Abbas ha pospuesto las elecciones que se anunciaron para enero, para principios, fue en enero que se anunciaron, para principios de este año, y esto es, amigos, después de estar en el poder desde el 2005, es mucho, hay mucho desgaste, y las elecciones se han retrasado. En teoría hubo un alto al fuego este domingo, estamos grabando este programa lunes, pero la tensión en Oriente Medio yo pienso que puede continuar. Ambos bandos se atribuyen una victoria, y yo me pregunto qué ha cambiado en términos generales, porque parece que Hamás sigue al mando de la Franja de Gaza e Israel sigue manteniendo el bloqueo. Hay muertos muchísimos palestinos, hay muertos 12 israelíes, de manera que han sido 11 días de intensos ataques aéreos. Israel dice que ha destruido almacenes de guerra y una cantidad de túneles subterráneos bajo la superficie de la Franja de Gaza. Bueno, pero como yo quiero una voz autorizada para conversar sobre este tema, hemos invitado en esta ocasión al embajador de Israel en la República Dominicana, al señor Dani Birán, quien nos expondrá su punto de vista, y hablaremos de muchas cosas con el embajador Dani Birán. Bienvenido, embajador. Muchas gracias por invitarme. Gracias. Es un placer tenerlo aquí, embajador. Y vamos a hablar primero de si realmente es posible una paz, esa paz anhelada por muchos entre Israel y Palestina, porque si bien es cierto que existen grupos de extremistas
muy belicosos, muy violentos. También yo pienso que existe una masa, tanto de israelíes como de palestinos, que añora vivir en paz. ¿Habrá paz entre Israel y Palestina? Primero, claro que sí. No hay otra manera. No hay otra manera. El camino de paz al final ganará. No hay otra opción, solo paz. ¿Y qué pasó durante los años? Acuerdos de paz con Egipto, acuerdos de paz con Jordania, 5 acuerdos con países árabes en últimos meses, otros que están en camino, espero, dentro de un poco. Y no hay otra manera. Hay que recordar también que Yitzhak Rabin y Yasser Arafat dieron mano en Washington. Sí. Realmente tenemos acuerdos de paz con los palestinos. Lo que pasa ahora, este enfrentamiento, no es contra los palestinos, es contra grupo terrorista de Hamas, controlada por Irán, financiado por Irán. Y no solo ahí, no hablamos todavía sobre el tema del parte norte de Israel. Medio de Líbano es Irán y Hezbollah. Siria es otro asunto. Entonces, este enfrentamiento ahora que lamentablemente tuvimos en los últimos 10, 11 días es contra grupo terrorista que secuestró al pueblo palestino que vive en Gaza, lanzó misiles hacia Jerusalén y dice, mira, nosotros con misiles vamos a hablar, no negociaciones. Ahora, nosotros con grupo terrorista no vamos a negociar. Y hay que recordar, ¿quién es el representante de los palestinos? Abu Mazen. Es el presidente oficial del pueblo palestino, pero él no tiene ningún control a Gaza. Él no puede ingresar. Si él va a ingresar a Gaza, le van a matarlo. Entonces, ¿qué podemos hacer? ¿Qué pasó en los otros territorios? No, había un poco de tensión, no quiero decir que no, pero no había enfrentamientos porque él tiene control. Entonces, lamentablemente, ahora ese enfrentamiento solo contra terroristas de Hamas. Mencionaste también sobre los muertos, inocentes, etcétera, etcétera. Primero, lamento mucho para cualquier persona que perdió la vida, y no importa árabe y judío, no importa. Personas inocentes, no tienen que perder vida durante guerra. Sí, terroristas tenemos que eliminar y terroristas no merecen a vivir, porque ellos quieren dañar no solo a mí, también a ti. Ellos están no solo en Israel, ellos están no solo en Líbano, ellos están también en esta región. ¿Qué buscan en Venezuela? Grupos de Hezbollah, grupos de iraníes. ¿Qué buscan? Tienen tierra, tienen todo. ¿Qué buscan aquí? Yo sé lo que ellos buscan. Entonces, hay que aclarar que hay solo un camino. El camino es camino de la paz. Y yo estoy seguro que llegaremos también a la paz, porque realmente hay paz. No estamos en acuerdo en todo con los palestinos, es correcto, pero hablamos con Abu Mazen, las autoridades de seguridad de Abu Mazen, no de Hamas, están en contacto diariamente, no diariamente, cada hora, con las autoridades de seguridad en Israel. Entonces, sí, no hay opción de perder la fe, no es opción, punto. Yo estoy de acuerdo contigo, Dani Birán, embajador de Israel, pero también me pregunto y te pregunto, ¿es verdad que Hamas ha provocado con estos ataques de cohetes a Israel, basados en que Israel está desahuciando a unos palestinos de sus casas? No lo están haciendo los palestinos directamente y lo está haciendo Hamas. Pero también mencioné en la introducción que la autoridad de Abu Mazen en Palestina está muy desgastada porque se supone que ya tocaban elecciones y no se han sucedido. ¿No podría ser entonces que ante esta escalada Hamas se vea como el protector de los palestinos y pueda ganar terreno político en lo que es Palestina, o quizás todo lo contrario? Porque hacia afuera lo que se ve es, hacia afuera del país, de que pudiera ser que se viera como el protector de los palestinos. Hamas está tratando realmente, exactamente como que dijiste ahora, está tratando de tomar control al pueblo palestino.
pero en el mundo árabe también entienden exactamente quién es Hamas. Hamas es Irán. Y en muchos países árabes nadie quiere que Irán tome control en la región. Lo vemos lo que pasa suficiente en otros ataques que ellos tratan de lanzar vía Yemen, Arabia Saudita, a otros países. Pero el tema es también que cada mes a la Franja de Gaza entran valijas con dinero, cash, desde Qatar, 30 hasta 40 millones de dólares. ¿Para qué? Para ayuda humanitaria realmente. Pero la mayoría de esta plata se va a los terroristas de Hamas. Ellos roban la plata. Abu Mazen no tiene ningún control sobre esta ayuda financiera. Construyen túneles, fabrican misiles y no solo construyen casas privadas para ellos, zonas cerradas donde ellos pueden vivir tranquilamente, con restaurantes de ellos, lujosos que en casas de campo no hay fincas como que ellos tienen en este lugar, y bajo estos casas tienen los túneles. Entonces, hay también asunto interno. Abu Mazen canceló las elecciones y si realmente vía de los misiles ellos quieren ver, nosotros vamos a proteger a Jerusalén. Y no es correcto, ellos no van a proteger, ellos van a dañar al pueblo palestino. Y no quiero escapar también del tema que también subiste, el tema jurídico. Hay tema en Jerusalén, en un lugar que se llama Sheikh Jarrah. En este lugar viven árabes y viven judíos. Hay un tema jurídico entre los dos. Este está en el Corte Suprema israelí y al final vamos a ver la decisión. Pero si no estamos en acuerdo en un asunto, no tenemos que traducir vía misiles o cohetes o tiros de claro, no sé así qué. no se va a llegar a nada. No, y sí, lamentablemente, esto es lo que ellos tratan de hacer. Esto no van a tener éxito. ¿Cuál es la discusión ahora en la Corte sobre esto, embajador? La Corte es que hay casas que pertenecían a árabes que vendieron o alquilaron de judíos. Y hay un tema jurídico ahora. Si estás en una casa y no pagas alquiler, o si hay acuerdo, por ejemplo, que yo compré esta casa en Jerusalén, como en muchos lugares sí compramos, pero también árabes compraron. También árabes compraron en Israel, en diferentes lugares. Pero yo entiendo que Jerusalén es un lugar, sabes, muy sensitivo. Por eso hay Corte Suprema. Y en Corte Suprema va a ser la decisión, pero no con cohetes y misiles. Una pregunta, embajador Dani Mirán. ¿Es cierto que en Cisjordania los árabes no tienen libre acceso a los lugares? No, eso se dice. No es correcto. Hay miles de palestinos que diariamente ingresan a Israel, diariamente, trabajan en Israel. Los negocios entre israelíes y palestinos es en millones de dólares al año o millones de dólares al mes. Agricultura, construcción, todo. Ellos trabajan también en tiendas en Israel, en Tel Aviv. ¿Cuál es el tema? El tema es que sí, ellos tienen que pasar un tipo de control para ver si no ingresan primero terroristas, porque lamentablemente sufrimos muchos ataques. Pero diariamente... ¿A eso es que se refieren entonces? ¿Que hay un control para mostrar identidades? Claro. No. Cuando firmamos el acuerdo con Arafat y Rabin, no puedes imaginar la cantidad de palestinos que ingresaron a Israel. Trabajaron en cualquier área. ¿Qué pasó? Empezaron con la intifada, explosiones en buses, en restaurantes, en pubs, en clubs, y teníamos que cerrar. Pero también con a partir de la firma con Arafat y Rabin. Claro, y también con esto hoy hay miles que ingresan a Israel y hay miles que trabajan y ganan el sueldo mínimo que ellos ganan en Israel en área de construcción, agricultura, es $1,500 hasta $2,000 mensualmente. Sí. Cuando en Gaza, si tienen trabajo, ganan 100 y la mitad de ese tienen que pagar como protección a los grupos terroristas. Y entonces... también para mí es importante decir, la mayoría de los árabes quieren vivir en paz con Israel.
La mayoría de los árabes no son terroristas. La mayoría de los árabes tienen negocios con los israelíes y tienen amistad. Pero hay grupos de extremistas, hay grupos de terroristas que controlan, como que controlan Líbano. ¿Qué es Líbano? Líbano pertenece a los libaníes, pero la mitad de Líbano es Irán. La mitad de Líbano es Irán y no estoy escuchando ni la ONU ni nadie decir, ¿qué buscas ahí? ¿No tienes lugar? Entonces, no perdemos la fe. Dani, ¿es cierto eso que has expresado, que hay muchos palestinos en Franja de Gaza que tienen que pagar, vamos a decir, un peaje a los terroristas para que los protejan? O sea, para que no los ataquen. Seguro, mira, ellos están bajo control. Si mañana, o que teóricamente, podemos hacer una encuesta libre, decir, ¿bajo qué régimen quieres vivir? ¿Israel o Hamas? Vas a ver los resultados. Pero ellos tienen miedo. Ellos tienen que manifestar contra Israel, si no, boom, cortan la cabeza. Ellos tienen que hacer actividades contra Israel, si no, ellos van a sufrir. Hay un hijo de un terrorista árabe que ya decidió tomar el camino de paz. Y él también publicó un libro y creo que en Netflix también hay una película sobre él, el Príncipe Verde se llama. Y él habla muy francamente, sin miedo, como él vivió bajo el régimen de Hamas, qué él tenía que hacer, qué ellos hicieron al pueblo palestino, qué ellos hicieron a las mujeres que viven en Gaza. Es terrible. Pero estos son los terroristas, son actividades de terroristas. Definitivamente el terrorismo avanza en el mundo y como tú dices, no solamente están en lo que es la Franja de Gaza y demás, hay una financiación para el terrorismo. Pero yo lo que me pregunto es, ahora mismo que hubo un alto al fuego, ¿qué cambió desde antes de este ataque a lo que es ahora? Primero, estoy feliz que hay alto de fuego. Estoy muy feliz. Lo que cambió es algunas cosas muy importantes. Primero, nosotros eliminamos alrededor de 25, 28 líderes del grupo terrorista de Hamas en la Franja de Gaza. También toda la ciudad que ellos tuvieron bajo la Franja de Gaza, lo que ellos llaman el metro, pero no es el metro de París, el metro donde trasladan misiles, cohetes. ¿No es un metro de pasajeros? No, es un metro de terroristas que ellos pueden salir de un lado a otro lado, pero bajo tierra para no... ellos pensaban que nosotros no sabemos y no conocemos este lugar. Ese metro, Dani, ¿es un metro con vagones? No, es metro que... ¿A pie? Es metro a pie. Entonces no es metro. Ellos llaman Ellos metro. llaman metro. Ellos llaman, sí, algunos buggies pequeños sí pueden entrar ahí. Y estos usan esto para contrabando, para traer misiles, para hacer actividades. ¿Qué pasó? Este metro, nosotros ya bombardeamos y destruimos la mayoría. Algo más es muy importante, que la fuerza marítima, ellos tenían pequeños submarinos que trataron de lanzar con 50, 60 kilos de explosivos. Tenían drones que cargan explosivos. Tenían misiles también bajo tierra que ellos pensaban que nosotros no conocemos, destruimos esto. Ellos lanzaron no 1.500 misiles que mencionaste, 4.500 misiles hacia Israel. Gracias a Dios, con la cúpula de hierro que tenemos en Israel, 92% de ellos de esto interceptamos y evitamos. Y por eso, y lo más importante, lo que había antes, ya terminamos. Próxima vez, si ellos van a lanzar, en abril, por ejemplo, ellos lanzaron 40 misiles hacia Israel. ¿Con qué? Nosotros, ¿Por qué? ¿Por qué? Buena pregunta. Porque ellos son terroristas. No hay por qué. No hay por qué para amenazarnos. Nosotros decidimos callarnos, no responder. Si respondimos así, muy poco. Pero ya,
terminamos con llegó este mes, ellos pensaban que pueden lanzar misiles a Jerusalén, pueden lanzar misiles a otros lugares, y teníamos que mostrar que nosotros no vamos a sentar calladitos. Creo que ahora el balance ya cambió, y yo estoy seguro que con un misil ellos van a recibir no 10, no 20, 100 misiles contra ellos. Nosotros no vamos a vivir bajo amenazas de terroristas hacia Israel. No vamos a vivir, esto es lo que cambió. Dani, la pregunta obligada que tengo que hacerles a ustedes como Israel es que la comunidad internacional, una parte de la comunidad internacional ha dicho que ha sido una respuesta demasiado grande para para estos cohetes que ha lanzado Hamás. Por estos que yo pensaba que eran 1.500, tú me dices que han sido más de 4.000, y ustedes han respondido con este escudo, cúpula de hierro, que de hecho la segunda pregunta es qué pasa con ese porcentaje que sí pasó, pero esa no es ahora. Mi pregunta es, se dice que ha sido una reacción desproporcionada, que ustedes son muy fuertes y que no se debió haber reaccionado tan fuertemente ante este ataque. Entonces, ¿cuál hubiese sido la opción? ¿Cuál es el balance? 2 misiles, 4, 8 o 1.000. Entonces, con terroristas no hay otra manera. Terroristas tienen que morir, punto. Lamentablemente, lo que pasó en guerra no es un festejo de salsa. Guerra es algo sucio, guerra es algo triste, y lamentablemente también inocentes sufren. Pero ¿cuál es la diferencia? Nosotros, por la información que teníamos, sabíamos exactamente dónde están los terroristas. ¿Qué hicimos? En un apartamento donde sabíamos que hay un base pequeño militar o base de información de Hamás, nosotros llamamos a este lugar, y tenemos el teléfono de todos en Gaza. Llamamos a este lugar, mandamos mensajes, decimos, miren, en 2 horas este edificio va a caer, ustedes tienen el derecho de salir de este lugar. De otro asunto, también tratamos quirúrgicamente eliminar solo terroristas. Lamentablemente, ellos construyen fabricación de misiles en hospitales, en colegios, en jardines de infantes, en casas pobladas. Como para protegerse. Y nosotros tenemos toda la información, tenemos fotos. ¿Y por qué hacen esto? Porque ellos no le dan ningún atención o miedo sobre, ellos usan el pueblo palestino como escudos humanos. Para ellos no importa. Pero ¿qué ellos hicieron en Israel? Lanzaron misiles y cohetes contra civiles en Haifa, en el parte sur, en el centro de Israel, solo contra civiles. Y esto en Israel no vamos a aceptar. No vamos a aceptar y vamos a responder. Y con todos los terroristas que nosotros eliminamos en Gaza, proporcionalmente, todavía no quiero decir que las cifras son bajas, pero son cifras aceptables cuando hablamos sobre terroristas. Lamentablemente también perdieron la vida inocentes, es correcto, pero no lanzamos, no solo que lo lanzamos. Recibimos algún récord sobre, por ejemplo, ataques que queríamos lanzar, pero del control que nosotros tenemos de vía satélite, vía todo, recibimos información que hay muchos civiles en este lugar. Decidimos parar este ataque y no lo hicimos. Entonces, guerra contra terroristas es guerra contra terroristas, no hay otra opción. Dani, ¿qué pasa con ese porcentaje que sí llegó a Israel? O sea, esos cohetes que el escudo antimisil no pudo interceptar. Lamentablemente tenemos daño en Israel en diferentes ciudades, pero y el daño, mira, el daño de casas, de automóviles, es nada, vamos a reparar, y daño en vida, lamentablemente ya no podemos reparar más. Y también de
de los cohetes o misiles contra misiles, en la cúpula de hierro, parte de ellos cuando interceptamos sí caen y también dañan. Y lamentablemente también algunos misiles cayeron en Israel. Pero el daño, que no es daño físico para nosotros, es nada y vamos a reparar. Bueno, la pregunta que tampoco se me puede quedar es algo que dicen pues muchos analistas de un lado y de otro, y es que es fácil decir que son terroristas y de otro lado dicen que son guerrilleros. ¿Cuál es para ti la diferencia entre un guerrillero y un terrorista? Hay gran diferencia. Primero, hay que recordar otra vez, los palestinos tienen líder, se llama Abu Mazen, nada más. Ahora, si Abu Mazen no tiene control y hay otro grupo, guerrilleros, terroristas, no importa qué, pero si hay grupo que lo que él manifiesta diariamente es eliminar a Israel, eliminar al pueblo judío, hay solo una respuesta: luchar. Para mí la terminología, si es guerrillero o no guerrillero, si él lanza misiles, cohetes, ataques terroristas contra israelíes, ellos van nosotros vamos a acabar con ellos y ellos no van a vivir. Nosotros no tenemos ningún derecho de aceptar. Imagínense aquí, no sé de dónde, lanzan un misil, ¿qué vamos a hacer? Oh, muchas gracias, mándame más. No. Y gracias a Dios, el pueblo de Israel es un pueblo muy fuerte, los jóvenes son fuertes, regresaron inmediatamente a la vida. Yo recién llegué de Israel y yo de verdad muy feliz porque salimos del COVID, somos libres de COVID, y al día siguiente que llegué aquí empezaron con los misiles. Y tengo familia en Israel, y tengo padres en Israel, y tengo amigos en el ejército. Pero ¿qué podemos hacer? Si tenemos que defendernos, vamos a defendernos. Bueno, pues nos vamos a la pausa y regresamos con el embajador Dani Birán, embajador de Israel. Amigos, conversamos sobre estos, vamos a decir, pasados, y esperemos que así sean, pasados enfrentamientos entre Israel y Palestina. Tenemos al embajador Dani Birán, embajador de Israel en nuestro país, y vemos su punto de vista interesantísimo. Aquí también, durante el intermedio, me cuenta de incluso ataques que sufrieron ellos, la familia en Argentina y demás, penosos ataques. Embajador, me gustaría también hablar sobre este reconocimiento que han hecho monarquías árabes a Israel y qué es lo que pasa con Qatar, que hemos visto que ha estado del lado de Irán con una alianza que vemos ahí. ¿Cuál es la situación? Primero, estamos muy felices que Emiratos Árabes y otros países árabes firmaron un acuerdo de paz con Israel. No puedes imaginar la cantidad de turistas que se van en ambos lados. No puedes imaginar la cantidad de negocios en menos de 8 meses que ya creamos en todas áreas: agua, agricultura, telemedicina, seguridad, todo. Y todavía hay países que no firmaron oficialmente los acuerdos. Parte de es Qatar. Hay que recordar que hay un representante de Qatar que llega a Israel casi cada mes con las valijas de dinero que se va a las autoridades, vamos a decir palestinos, pero lamentablemente se va a los terroristas porque ellos no tienen control. En el Medio Oriente, si no tienes paciencia, no puedes vivir. Entonces tenemos paciencia, mucha paciencia. Y ¿qué gana Qatar con esto? ¿Qué? ¿Qué gana Qatar con esto? Mira, Qatar gana. Qatar es muy claro decir, ellos no quieren oficialmente financiar grupos terroristas, pero ellos sí quieren ayudar en ayuda humanitaria en la Franja de Gaza. Pero cuando el dinero entra, ya no hay más control. Lógicamente que este dinero tiene que pasar a las autoridades palestinos, Abu Mazen y las autoridades palestinos, pero no es así. Y lo único que ellos ganan
es un poco de tranquilidad en la región, pensaban. También nosotros pensábamos, nosotros estamos en contacto con las autoridades en Qatar, pero lamentablemente no tenemos relaciones diplomáticas oficiales, pero yo pienso que vamos a ver mejores relaciones en el futuro. Lamentablemente todavía no es el futuro cercano. Ellos juegan un rol diferente, ellos juegan también un rol contra otros países en la región, pero es así. ¿Qué pasa con Turquía, que apoyó a Erdogan? La Turquía de Erdogan parece apoyar a Irán. Nosotros tratamos de entender realmente. Yo no sé si Turquía ayuda a Irán. Erdogan juega un rol diferente, lamentablemente, en la región. Hay que recordar, desde muchos años tuvimos relaciones tan importantes con Turquía. Hoy bajamos el nivel de los diplomáticos, no hay embajador ahí, no hay embajador allá. Hace algunos meses recibimos algunos señales de Turquía que quieren de nuevamente restablecer relaciones normales. Con Israel. Con Israel, claro. Y tenemos relaciones diplomáticas, tenemos embajada, tenemos consulado en Estambul, tenemos embajada en Ankara. También ahí tenemos que esperar un poco hasta que relaja la situación. Bueno, ¿qué pasa a nivel internacional con, por ejemplo, la comunidad europea? Estados Unidos apoyaron desde el principio a Israel. Rusia dijo que necesitaba el alto al fuego. ¿Cómo describirías ahora mismo el panorama de Medio Oriente? El panorama del Medio Oriente es así. Primero, la mayoría de los países entienden que es terrorismo. La mayoría de los países rechazaron el terrorismo. También en esta época del enfrentamiento recibimos mucha ayuda moral de muchos países en Europa. En Austria pusieron la bandera de Israel en el Parlamento, en Alemania, en otros países. Y también tuvimos muchos visitantes durante este enfrentamiento en Israel y, claro, conversaciones. Claro que no siempre estamos en acuerdo, pero todos entendieron que este enfrentamiento no es contra el pueblo palestino, es puro contra, no solo que es puro contra Hamas, Irán, es contra grupos que ejecutaron también ataques terroristas en Europa. Entonces, y con la ONU, mira, te digo, personalmente no tengo ninguna esperanza. No escuché la ONU durante la época de la guerra en Siria. No escuchamos la ONU en esta época de la pandemia. Millones de personas perdieron la vida. No lo vimos ningún encuentro para decir, wow, ¿cómo podemos evitar muertos, no sé qué? Y nuestro embajador en la ONU habló sobre este tema, pero cuando esto llega a Israel inmediatamente, bueno, es parte de lo que nosotros tenemos que vivir, pero nosotros aclaramos en cualquier lugar que nosotros no vamos a poner nuestras manos arriba contra terroristas. Yo puedo decirte también que, y ahora podemos hablar sobre en el año 2019, casi entramos al 2020, nosotros evitamos en el mundo 50 ataques terroristas, escúchame bien, 50 en diferentes países del mundo, algunos de ellos países que no tenemos relaciones. 6 de ellos en Turquía, 6 de ellos. No contra israelíes, contra estos países. Y los líderes de estos países trabajan con Israel, hay relaciones de inteligencia. ¿En este caso con Turquía? Claro, nosotros transferimos toda la información a Turquía. Nosotros en cualquier lugar en el mundo, también país que no tenemos relaciones diplomáticas. Si mañana, porque nuestra inteligencia es uno de los mejores del mundo, sí, mañana vamos a tener inteligencia que algún grupo terrorista quiere dañar, no sé, un avión que quiere despegar desde un lugar a otro lugar, y este país no tiene ninguna relación con Israel, nosotros vamos a transferir estas informaciones que tenemos, y esto es lo que ocurrió. Interesante, interesantísimo sí, esto. Sí, muy interesante. Sí. Bueno, la verdad es que es un panorama difícil porque
cuando hablan de la reacción desproporcionada de Israel a estos cohetes lanzados por Hamas, yo me he hecho muchas veces la pregunta cuál entonces debió haber sido la acción de Israel, porque siempre uno tiene que buscar alternativas, cuestionamientos, y la verdad es que, como bien ha dicho el embajador Dani Birán, no se me ocurre otra acción que defenderse, porque ¿cuál hubiese sido la alternativa, verdad? No hay. ¿Qué pasa con los misiles que yo mencioné que lanzaron en abril? Lanzaron 40. Bueno, decidimos calmar la situación, ¿ok? Decidimos no responder muy fuerte. Pero ¿qué pasó? Hay que entender cómo actúan terroristas, ¿ok? Cómo actúan también criminales que quieren transferir drogas. Van a ver, ok, aquí hay puerta, 2 veces, 5 veces, 8 veces. Bueno, vamos a ingresar. Es lo mismo con los cohetes y los misiles. Lanzaron 2, 3 misiles, no hicimos nada. Bueno, ellos tienen miedo. Ahora vamos 5, ahora vamos 6, ahora vamos 8, ahora vamos hacia Tel Aviv. Pero nosotros que vivimos juntos, hay miles de israelíes que hablan árabe, hay miles de israelíes que entienden el lenguaje y el mensaje. Y por eso sabemos cómo responder. Y esto lo que hicimos. Y lo que preguntaste antes, ¿qué cambió ahora? ¿Cómo podemos asegurarnos que mañana, pasado mañana, no van a lanzar otra vez 2, 3, 4? No, nosotros para 4 vamos a responder con 40. También nosotros tenemos el acuerdo, vamos a decir, que Egipto está también involucrado. Es muy importante el rol del presidente el rol del presidente de Estados Unidos. Y, ¿sabes? Tenemos que dar este chance para el alto de fuego. Dani, ¿qué va a pasar en Israel respecto a la política? ¿Qué pasa? No se ha logrado formar gobierno. Benjamín Netanyahu incluso ha estado negociando hasta con grupos árabes, sí. O sea, árabes palestinos. Sí. ¿Cuál es la situación política en cuanto a las próximas elecciones que podrían ser o si va a formar gobierno con otros grupos? Sí, realmente estamos en el medio de transición, ¿sabes? Y no terminamos es la tercera vez, 4 veces que ya tuvimos elecciones en Israel. Sí es correcto que primera vez que había algunos encuentros entre grupo de árabes de Mahmoud Abbas con el partido del Bibi Netanyahu, pero también con el otro partido de Yair Lapid. Y todavía ellos están en negociación. Espero que no vamos a ir a quinto ronda de elecciones y yo realmente estoy esperando que pueden crear gobierno el más rápido posible, es necesario. A Benjamín Netanyahu le dicen Bibi. Sí, todo el mundo le dice Bibi. Sí, Bibi Netanyahu. Sí. Dani, recuerdo que en una ocasión te pregunté, bueno, justamente ante este posible cambio de gobierno, te pregunté qué cambiaría, que si habría un drástico cambio de cambiar el presidente, y tú me dijiste, y quisiera que me ampliara sobre esto, que no hay grandes cambios en cuanto a la política, que hay mucha continuidad en Israel. ¿Es así? No hay gran cambios por el motivo. ¿Qué pasó en Israel durante los años? Cuando Yitzhak Rabin y Yasser Arafat firmaron un acuerdo de paz, muchos israelíes que también eran un poco derechistas en Israel, y también recuerdes que Arik Sharon, que era gran defensor de Israel, sacó poblados judíos de la Franja de Gaza para dar oportunidad a la paz. Lamentablemente, los terroristas de Hamas construyeron bases de lanzar misiles contra Israel. Ahora, ¿qué pasó? Al momento que dieron la mano estos 2 líderes en Washington, nosotros pensamos en Israel, wow, bravo, hay paz, a partir de mañana yo puedo ir a Gaza y comer hummus y falafel. Un mes después, Yasser Arafat empezó de nuevamente, a pesar del acuerdo, lanzar ataques terroristas en ciudades en Israel y lo que nosotros llamamos la primera intifada. Y pasaron muchos años, tuvimos negociaciones en Estados Unidos, ahí y allá. Nosotros sabemos y ellos saben también que la única manera es la manera de paz, pero sí creo que el pueblo israelí, que miles de ellos
cientos de miles, de millones de ellos quieren paz, no quieren luchar, están a favor de la paz, pero lo que ellos piensan, si nosotros estamos en desacuerdo, pero dimos la mano, firmamos el acuerdo, ya terminamos, podemos discutir, podemos decir cualquier cosa, pero no lanzar misiles y cohetes. Lamentablemente, en el parte de los palestinos no hay líder como había en Jordania, como había en Egipto, y estamos en esta época, y también no hay control en la mitad. No hay control, porque si grupo terrorista controla la mitad del pueblo palestino, es un problema. Bueno, pero yo veo muy difícil la situación, muy porque difícil. ahora mismo el líder palestino está muy desgastado y está Hamas también. Entonces también te quería preguntar, Dani, los últimos líderes en Israel han sido más hacia la derecha, no tanto hacia el centro como fueron estos líderes que tú muy bien dijiste, sí, que se preocuparon mucho por hacer las paces con Palestina. ¿Cuál sería? Es correcto, pero también estos líderes quieren paz, estos líderes quieren seguir adelante, estos líderes, mira, en Israel somos el país número 7, 8 del mundo en avances tecnológicos, económicamente, terminamos con la pandemia, no hay más COVID en Israel, tenemos muchas relaciones con muchos países, 5.5 millones de turistas vienen a Israel, entonces también entramos a la época de la pandemia en un momento muy, muy bueno. Y también ellos entienden que sí tenemos que hablar. ¿Con quién puedes hacer paz? Con su enemigo, no con su amigo. Su amigo es su amigo, pero con su enemigo, con él. Pero necesitamos el otro lado. Necesitamos un líder que realmente quiere sentar y hablar. Y Abu Mazen recibió muchas oportunidades del primer ministro Ehud Olmert, de los otros, durante esta época. Y lamentablemente no decidió tratar y seguir adelante. Pero Abu Mazen pudiera controlar este escape de dinero de las ayudas humanitarias. No, él no tiene ningún control, este es el problema. ¿Cómo es que se da esto? Es que muy estas fácil. Ayudas humanitarias llega un mensajero con valijas lleno de dinero en dólares efectivo, 30 hasta 40 millones de dólares. ¿En efectivo? Efectivo. ¿Y de dónde llegan esta ayuda humanitaria en efectivo? De Qatar. Llega de Qatar. Entra a la franja de Gaza. Ahí, lamentablemente, la mayoría de esta plata se va a los grupos de Hamas. ¿Pero por qué Qatar manda esto en efectivo? ¿Por qué efectivo? Porque no hay transacción oficial entre bancos ahí y allá. Pero no importa, lo importante es que este dinero llega. Y este dinero llega y este dinero realmente es para ayuda humanitaria. Ellos, los grupos de Hamas, controlan por Irán, roban la mayoría de esta plata. Por eso también hay enfrentamientos internos entre grupos de los palestinos de Abu Mazen y los grupos de Hamas. Y entonces, ¿cuál es el futuro, así, haciendo un esbozo del futuro de los palestinos? Porque también, ¿quién va a salir ahora como líder para presidir el país? Mira, ¿quién va a ser el líder de los palestinos? Buena pregunta. Yo no sé, yo estoy seguro que hay candidatos que sí pueden ser líderes, pero tienen que ser líderes que tienen que parar un día y salir de todo este pensamiento. Puede ser que parte de esto del pensamiento histórico, que todo el tiempo hablan sobre la historia. Hay que hablar y mirar hacia el futuro. Si no miramos hacia el futuro, y seguramente que no vamos a estar en acuerdo en todo, ¿ok? Pero si no miramos al futuro, si no miramos a los jóvenes, si no miramos al potencial que existe en la región, no vamos a llegar a ningún punto. En Israel vamos a continuar a desarrollar, a tener todo. Y lamentablemente en el otro lado mucho menos. Definitivamente hay que mirar hacia el futuro. La historia nos sirve, tenemos que tenerla presente, pero hay que mirar hacia el futuro. Es interesante también lo que pasa en los otros territorios, claro, donde sí Abu Mazen tiene control. Sí. Todo hay turistas, la mayoría árabes israelíes, pero hay turistas, hay cafés, hay shopping centers, hay lugares de visita porque no hay enfrentamiento. ¿Cómo hay es tensión. Si vemos el mapa de Israel, bueno, lo tenemos ahí en pantalla, sí, a propósito.
¿Dónde hay paz y Abu Dhabi sí tiene el control? Ahí vemos así Jordania. Ok, ves al parte arriba es el lago Kinneret, parte y hay Tiberia abajo y el sur hay lo que nosotros llamamos Eilat. Cerca al centro de Israel hay los lugares que pertenecen a la autoridad palestina, ok, Ramallah y todos estos lugares. Y mira, Israel es un lugar muy pequeño. Sí, muy pequeño. Y por ejemplo, para viajar desde Jerusalén a Ramallah, hablamos media hora, vamos a decir 1 hora. Todo es muy pequeño, todo es muy pequeño. Y también hay que recordar algo. También en Jerusalén, en los lugares religiosos para el pueblo árabe, realmente y oficialmente, ¿quién tiene el derecho, vamos a decir, de manejar estos lugares? El Waqf, que pertenece a Jordania. Claro que estamos en contacto con ellos, pero es un lugar, es tan delicado que tratamos no ingresar, tratamos de colaborar, tratamos de evocar provocaciones. Jerusalén es casi la ciudad más importante para el mundo hebreo, para el mundo judío, el mundo cristiano, el mundo árabe, y tenemos que saber cómo vivir en este lugar. Dani, tengo entendido, no, he estado incluso allá, el Muro de las Lamentaciones está muy cerquita de la mezquita Osaka, es la mezquita, ¿verdad? De la mezquita Osaka. Tengo entendido que ahí estaban ellos celebrando el Ramadán y hubo algún problema ahora. ¿Cuál fue el problema? Sí, no, había problema porque había algunos de ellos, no solo ahora, ellos cada viernes se van miles de personas, más de miles, cientos de miles de personas, y la mayoría del tiempo no hay ningún problema. En esta época había algunos enfrentamientos con algunas bandas que operaron de control de Hamas y querían incendiar, porque ellos saben que este lugar es un lugar tan sensitivo para el mundo árabe y el mundo judío, y querían incendiar el lugar, y lamentablemente nosotros teníamos que reaccionar. Y esto tomó, ¿sabes?, una publicidad que jamás va a salvar a Jerusalén. Lo que sí va a salvar a Jerusalén es que nosotros tenemos control en Jerusalén. Si mañana un grupo de terroristas va a tener control en Jerusalén, ya acabaron no solo con el derecho de personas de todo el mundo visitar a este lugar, también de la mayoría de los árabes. Dani, en términos de turismo, Jerusalén, ¿cuántos visitantes recibe al año? Y esto beneficia tanto a palestinos como a israelíes. Claro, en Jerusalén, no solo en Jerusalén, en Israel hay alrededor de 5.5 millones todo el año, no solo en la época, todo el año. Vienen de Tiberia, Nazaret, Jerusalén. Creo que alrededor, cerramos el año, no el año de la pandemia, antes más de 2 millones de personas que visitaron en los lugares religiosos en Jerusalén. No puedes imaginar los negocios que hacen los árabes que viven en Jerusalén, en todo, en ventas, en comida, en guías de turismo, en transportación, en todo. Ahora, no solo ahí, también en el parte norte de Israel. La comida árabe es una comida muy buena. Sabrosa. Hay muchos que vienen, que se van a esos lugares para comer, para escuchar la música. Muchas cosas normales que cualquier turista quiere ver. Y sí, ellos ganan mucho. Incluso estoy feliz. Explotar las dos culturas para el turismo es fantástico. Dani, sin embargo, se queja también algunos que dicen defender a los palestinos de que Cisjordania antes era mucho más Palestina, o sea, habitaban mucho más palestinos que judíos, y ahora pues casi todos son judíos. ¿Qué me podrías decir al respecto? En Cisjordania, y no vamos a entrar ahora a 48, había la decisión de la ONU, ¿ok?
Y nosotros ya tenemos ahora país, tenemos Israel. No, yo me Y refiero también, en los últimos años. No, en los últimos, no. En los últimos no ha pasado. Nosotros, según nuestro acuerdo, en acuerdo de paz con el rey Hussein, nosotros teníamos que salir de parte de Cisjordania. Ahora, ¿qué pasó? Estos lugares, había en acuerdo de paz que firmamos, nosotros todavía tuvimos el control, creo, por alrededor de 10 o 15 años. ¿Qué pasó después? Teníamos que devolver estos lugares a Jordania, al rey Hussein. Y nosotros cumplimos con el acuerdo que firmamos. Yo puedo decir que todos estos lugares, no puedes imaginar la cantidad de invernaderos, de frutas, de productos, de todo. Pero ¿qué hicieron? Transferimos a los árabes que viven en el otro lado para continuar con esta producción y nada más. No solo también el río Jordania. El río Jordania nosotros tenemos que dividir el tema de agua, que es tema muy fuerte en la región, sí. Pero cumplimos en el acuerdo y nada más de esto. Ahora, de vez en cuando que no estamos en acuerdo en algunos asuntos, el primer ministro israelí sabe cómo hablar con el rey Hussein, las autoridades, tenemos embajada, hablamos, no tiramos. Dani, 2 minutos nos quedan. Háblame de la pandemia. ¿Cómo se ha controlado en Israel? Tengo entendido que hay muchos lugares ya que no utilizan mascarilla. ¿Cuál es la situación? No muchos. Todo Israel no necesitamos más mascarillas. Wow. Salimos del COVID oficialmente, 1 de junio. Ya declaramos que free COVID y no solo todas las obligaciones que tuvimos antes ya sacamos en menos de 4 meses. 6.5 millones de israelíes ya se vacunaron con Pfizer y regresamos a la vida. Yo regresé de Israel, ahora todo está abierto. En la vida económica, lo que yo entendí, en 30 años no tuvimos boom económico como que hay ahora en Israel, porque ¿qué pasó? El área de high-tech y innovación no paró ni un minuto. Wow. Miles de personas que trabajan y ganan bien no tuvieron ningún lugar donde pueden gastar la plata. Cuando abrieron las puertas de las tiendas, de los restaurantes, no puedes imaginar. Cuando yo ahora fui a Israel, 1 mes y medio antes, mi hija tenía que hacer una reservación en el restaurante en Tel Aviv. Y todo era lleno. Y ellos dijeron, Dani, sí, tienes mesa para 2 horas. Porque después de 2 horas viene otra persona. Entonces, gracias a Dios, de verdad, estamos en muy, muy buen camino. Sí. Bueno, los felicito porque gracias. Es un gran logro estar libre del COVID relativamente rápidamente. Libre del COVID. Gracias, Dani Virán, embajador de Israel, por estar aquí exponiéndonos esta situación, este punto de vista muy interesante sobre el conflicto israelí-palestina. Lo tendremos, como siempre, presente en nuestros programas. A ustedes, amigos, gracias por sintonizarnos y será hasta la próxima. Gracias. Dios le bendiga. Gracias.